Querida familia del canal En Defensa de mi Fe, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy contento de darles la bienvenida a este debate tan esperado. Hoy 19 de mayo a las 7:30 de la noche, hora Colombia. Estoy acompañado de dos personas a las que respeto. Considero que son muy estudiosas, muy inteligentes, pero sobre todo muy sinceras y honestas en lo que creen. Este debate tiene como cuestión la Trinidad. Jesús es literalmente Hijo de Dios. Será llevado a cabo entre Emanuel Vallejos y Cristian Blanco. El canal de Emanuel se llama Conflicto Final, el canal de Cristian se llama Metanoia. Los invito a suscribirse a los respectivos canales. En este mismo momento, le voy a dar la oportunidad al hermano Vallejos para que salude al público. Tiene un minuto para hacerlo. ¿Qué tal, Natanael? Saludos, bendiciones, saludos a Cristian también y a toda la audiencia. Que Dios les bendiga y bueno, esperando en Dios, ¿no? de que esta charla sirva para contrastar ideas, para contrastar puntos de vista y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y sobre todas las cosas que la palabra de Dios sea exaltada en esta hora. Ese es mi deseo, así que bueno, un gran saludo a todos. Muchas gracias, muy amable. Cristian, tu tiempo para saludar. Bien, muchas gracias a ustedes dos por este momento importante. Estuve esperando este debate y estoy con ganas de que inicie. Les agradezco muchísimo que estén presentes aquí en esta audición y esperamos que esto sea beneficioso para todos en nuestra vida espiritual. Agradezco mucho a las personas que están conectándose y, como siempre, agradeciéndote, Natanael, por esta oportunidad de tener esta charla amena, ¿cómo diría? Compartir de conocimientos que nos van a enriquecer muchísimo. Amén. Bendiciones en Cristo. Amén. Muchas gracias a los dos. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a leerles la estructura del debate. En la primera tanda tendremos 15 minutos para cada exposición o fundamentación de argumentos. En la segunda tanda tendremos 10 minutos de cada expositor para seguir exponiendo o para refutar lo que dijo la persona antes de él. Luego tendremos la tercera tanda, 5 minutos cada uno para exponer o para seguir refutando. Y viene la cuarta tanda, que es impresionante, es muy emocionante. 10 minutos para Emanuel Vallejos, en los que él va a interrogar a Cristian y Cristian le va a tocar responder. Y luego 10 minutos para Cristian para que interrogue a Emanuel. Y la tanda final, 5 minutos de conclusión para cada uno. Sin más, comenzamos con nuestro hermano Emanuel Vallejos. Tiene 15 minutos, hermano. Gracias, Natanael. Bueno, Jesús es la figura más importante de toda la Biblia, sin duda. Es la figura más importante para toda la cristiandad, sin duda. Pero pienso yo personalmente que muy pocas personas, son muy pocos los que realmente conocen o saben o creen. En realidad no saben o conocen porque el conocimiento está a disposición. Pero son muy pocas las personas que creen realmente quién es Jesús. Es decir, que tienen una noción clara acerca de quién es Jesús. Si yo pregunto a la mayoría de las personas, seguramente me dirán, bueno, Jesús es Dios, a secas, ¿sí? Sin ninguna explicación. Y estoy de acuerdo en cierto sentido, ¿no? De que Jesús es Dios. Pero se ha exacerbado tanto esta cuestión de que Jesús es Dios así, completamente basado en el preconcepto o en los dogmas de la Trinidad que se han establecido durante siglos de concilios en la Iglesia Católica, que ya la gente no medita en lo que está diciendo. Y nosotros podemos hacernos preguntas válidas hoy en día. Si Jesús es Dios, ¿quién es su Hijo? Podríamos preguntarnos eso, porque la Biblia menciona que hay un Hijo de Dios. ¿Quién sería el Hijo de Dios si Jesús es Dios? Si Jesús es Dios, ¿quién es el camino a Dios? Porque la Biblia nos dice que hay un solo camino que nos lleva a Dios. Y no es extraño, obviamente, es de esperar que surjan muchos caminos a Dios, a Cristo, porque ya Cristo deja de ser el camino al Padre, deja de ser el medio por el cual vamos al único Dios verdadero, y Cristo se convierte en la finalidad. Es decir, Cristo ya no es más el camino, ahora Cristo es Dios, y por lo tanto hay otros caminos que nos llevan a Cristo. Por ejemplo, los santos, la intercesión de María, incluso en las iglesias protestantes muchas veces se dice el Espíritu Santo como un tercer ser, como una tercera persona,
de la Trinidad nos lleva a Cristo. Entonces, surgen estas preguntas, surgen estas interrogantes, y yo quisiera dejar que la Biblia hable al respecto. Sí es verdad que Jesús es divino como el Padre, pero la Biblia lo llama por sobre todas las cosas, lo llama el unigénito Hijo de Dios. Algunos textos que me gustaría compartir con ustedes, uno de ellos, para mí, uno de los más importantes, está en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6, donde el apóstol Pablo, hablándole a los hebreos justamente que tenían una idea o una noción de que había un ángel de Jehová, que había un compañero de Dios, que había un ángel que le representaba y que llevaba su nombre, tenían en su mente la idea de que ese ángel era meramente un ángel. Pero el apóstol, ya sea quien fuera que haya escrito la carta a los hebreos, en mi punto de vista lo escribió el apóstol Pablo, pero lo que fuera, él le dice a los hebreos que este ángel no es meramente un ángel, sino que es el Hijo unigénito de Dios. Y podemos leer, por ejemplo, en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Varias cosas que se desprenden de este pasaje que muchos de ustedes conocen. Primero, identifica quién es Dios, ¿sí? Dios es el Padre de Cristo, porque dice, Dios nos habló muchas veces por los profetas y en estos postreros días nos habló por su Hijo. O sea que se identifican claramente quién es Dios y quién es Jesús. El que nos habló, por medio de quien nos habló en estos últimos días, fue por medio de Jesús. Y después empieza a describir a quién es Jesús. Es la imagen misma de su sustancia, es por medio de quien hizo el universo. O sea, Jesús es la imagen de Dios y es co-creador con Dios porque por medio de él hizo el universo. Dice que es superior a los ángeles porque tiene un nombre más exaltado que todos los ángeles, porque hereda el nombre de su Padre. Y luego remata diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Esta expresión que encontramos en este pasaje se repite en muchos otros que voy a compartir a continuación, donde se deja claro que Jesús no es un ángel creado, no es meramente un ser creado, no es un ángel más. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy? Y después en el texto de Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, etcétera, etcétera. Al único al cual Dios le llama hijo engendrado o hijo unigénito es a Cristo. Y esto es algo que tiene que llamarnos la atención porque nosotros, como seres humanos, somos llamados hijos de Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús es llamado hijo unigénito? Porque evidentemente es el único que literalmente salió del Padre. Literalmente fue engendrado por el Padre, como lo dice este pasaje. Obviamente, esta es una cita del Salmo capítulo 2, donde Dios dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Después en el versículo 8 dice, besad al hijo para que no se enoje y perezca en el camino, cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Este es Salmo 2, versículos 7, 8 y 12, ¿sí? Entonces, en este Salmo, Dios da un decreto donde reafirma la relación filial que tiene con su hijo, que su hijo no es meramente un ángel, que su hijo no es simplemente un profeta, no es solamente un enviado, sino que es realmente su hijo engendrado. Esto es comparable con lo que pasó entre Adán y Eva. Sabemos que Adán y Eva tienen una relación similar al padre y al hijo porque comparten la misma naturaleza. Cuando Eva salió de Adán, o fue tomada del costado de Adán, y Adán la vio, él emitió una exclamación de afirmación, ¿no? O sea, dio de alguna manera un decreto que decía, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos.
De la misma manera es que el Padre reafirma delante de toda su creación que Jesucristo es su Hijo engendrado. Después lo dice en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, dice el verso 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es llamado Cristo en cada una de estas ocasiones? El Hijo unigénito. ¿Qué significa hijo unigénito? Significa el hijo, el único hijo engendrado, el único hijo que alguien tiene. Ese es un hijo unigénito. No es simplemente un primogénito, porque primogénito involucra de que pueden haber muchos otros, no de que hay, pero de que es el primero, ¿sí? Sin embargo, unigénito significa que es el único que tiene la naturaleza del Padre, el único que comparte con el Padre la divinidad o la naturaleza divina. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, texto conocido de memoria para mucha gente, pero lamentablemente mucha gente no lo cree, porque no están creyendo realmente que Jesús sea el Hijo de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente en este pasaje solamente se menciona 3 veces que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que tenemos que creer y aceptar que Dios envió a su Hijo. Ahora, no dice este pasaje de que bajó Dios y se convirtió en Hijo. Dice que Dios envió a su Hijo. Ya era Hijo antes de que lo enviara. Si no, Dios no podría enviar a su Hijo. En todo caso, enviaría a su coeterno, su coigual, y cuando baja se convierte en Hijo. Pero no dice eso el pasaje. Dice que cuando lo envió ya era un Hijo, como dice Isaías capítulo 9. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, cuando nace ese niño, que era un niño ser humano, se nos estaba dando un hijo nos es dado, o sea, Dios dio a su Hijo. ¿Por qué es importante esto y por qué lo tenemos que ver de esta manera y comprender así? Según 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 y 14 y 15, dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se ve el amor de Dios? La Biblia menciona muchas características y muchos atributos de Dios, pero en esto se ve el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fíjense qué interesante esto. Dice que no en otra cosa, no en si Dios destruye o no destruye, vemos el amor de Dios. No dice eso. Dice, ¿en qué se ve el amor de Dios? No en si hay infierno o no hay infierno. No habla de eso. Eso es secundario. El amor de Dios se manifiesta en que Dios entregó a su propio Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo. En esto se ve. Y una de las cosas que menciona, que me llama mucho la atención, es en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que es el Hijo pero en realidad no lo es? ¿Que es el Hijo pero en realidad es un título? ¿Que simplemente es un rótulo, un rol que él tomó pero en realidad no es Hijo? ¿De qué manera estaríamos confesando de que Jesús es el Hijo de Dios si no lo creemos literalmente? En una ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos qué decían los hombres acerca de quién era Cristo, de quién era el Mesías. Entonces, esto está en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Interesante, ¿no? ¿Cuál era la respuesta correcta? Él les dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro no dijo, tú eres Dios encarnado, tú eres el Dios viviente que bajó? Pero Pedro no dijo eso. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, obviamente sabemos la historia, felicitó a Pedro y le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo sabemos que esta era la confesión de fe que tenía que hacer todo creyente? Si vamos a Hechos capítulo 8, versículos 35 al 37, vemos el caso de Felipe y el etíope, donde Felipe se pone al lado del carro para enseñarle las escrituras al etíope. Cuando encontraron cierta agua, después de haber recibido el evangelio, el etíope dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y saben lo que respondió el etíope? Él no dijo, creo que Jesús es Dios. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que había que creer para poder ser salvos, para poder comprender o empezar a contemplar el amor de Dios que había dado todo por nosotros, era que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Si Dios es una Trinidad, como lo plantean la mayoría de las iglesias cristianas, cuando Dios dio a su Hijo no dio todo lo que tenía. Solamente se hizo una simulación. Habían tres seres coeternos y coiguales, uno tomó el rol de padre, el otro tomó el rol de hijo, el otro tomó el rol de Espíritu Santo, bajó uno, o sea que no dio todo, el padre no dio todo porque tenía otro que era igual que él, pero si creemos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia presenta de manera sencilla, sin rebusques, sin complicaciones, la Biblia presenta de que Dios nos amó tanto que dio todo lo que tenía. Cuando el etíope comprendió la verdad del Evangelio, no dijo, creo que Jesús es Dios. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay algo interesante que se desprende de aquí. Cuando él le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Tenía que creer algo, no cualquier cosa. Él tenía que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan termina de esa manera diciendo, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que Dios más quiere en toda la Biblia, de tapa a tapa, es que creamos y aceptemos que Él tiene un Hijo y que lo entregó por cada uno de nosotros. Entregó todo para que nosotros podamos entregar también todo nuestro corazón a Dios, que no nos dejemos ninguna reserva. Ese es el plan de salvación, ese es el evangelio eterno, que Dios tiene un Hijo y lo entregó por nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel, por usar también el tiempo y por entregar tus argumentos con respeto y altura. Vamos a escuchar ahora al profesor Cristian Blanco. Tiene 15 minutos. Cuando usted me diga, pongo el tiempo. Ok, me encantaría, Natanael, que primero presente la diapositiva que voy a presentar aquí, porque voy a explicar algunos aspectos y para hacerlo Cristian, pero claro, para cuando te saliste, Cristian, cuando te saliste la quitaste, ya, no está ahí. Se fue cuando te fuiste. Ah, bueno. Okay. Las dos que habías puesto. Sí, es que se había ido la señal. Listo. Falta la otra, ¿viste? Bien, vamos a explicarlo. Sí. Vamos a explicarlo de manera gráfica, porque hay muchos aspectos que no son muy fáciles de explicar, al menos que sea gráfico. Entonces voy a iniciar. ¿Puedes iniciar tiempo, Nat? Listo. Bien, vamos a ver primero qué es la Trinidad. La Trinidad como tal no se encuentra en la Biblia, es cierto, esa palabra no se encuentra en la Biblia. Es una expresión utilizada por primera vez por Tertuliano e Hipólito de Roma cuando debatían contra el patripacianismo de Noeto, es decir, que el Padre había venido a morir por nosotros en lugar de ser Cristo. Tertuliano, de hecho, fue el primero en utilizar la palabra trinitas, latina, que hoy se llama en nuestro castellano Trinidad, que significa tres en unidad, lo cual demuestra que la Trinidad no es un invento del siglo IV con Constantino, sino que ya se creía en el siglo II antes de Cristo y aún antes, porque hay cristianos de aquellos tiempos que citaban a las tres personas de la Trinidad. La palabra Trinidad, así como el tetragramatón y la palabra milenio, o incluso la frase que utilizan los adventistas del séptimo día como ley moral y ley ceremonial, no existe en la Biblia.
Son términos teológicos que se utilizan fuera de las Escrituras para indicar un concepto que, si claramente aparece en las Escrituras, puede ser utilizado. Porque si no fuera así, entonces los adventistas del séptimo día no podrían usar el término ley moral y ley ceremonial cuando la Biblia no dice nada de eso. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Primero, voy a explicar qué no es. La Trinidad no es que tres personas forman un Dios, porque eso es una herejía llamada parcialismo. Tampoco Dios es una sola persona en tres manifestaciones, porque eso es abelianismo. Son herejías que surgieron para poder explicar este asunto de la Trinidad. La Trinidad establece que hay un Dios verdadero en tres personas que comparten una misma sustancia. Si alguien quiere quitar a una de las personas de la Trinidad como el Dios verdadero, se mete en un gran problema teológico, como lo van a comprobar ustedes esta noche. Ahora, la Trinidad no es un ser tricéfalo, no es un monstruo de tres cabezas. El problema se basa en no entender el lenguaje bíblico de la unidad perfecta, que voy a explicar en este momento. ¿Contradice el Shema judío la Trinidad? Voy a decirles que no. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 en el hebreo dice Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Jehová Echad. Es decir, escucha, oh Israel, nuestro Dios, Yahweh o Jehová, uno. Y usa el término hebreo Echad. Mi contrincante va a decir que Echad tiene que demostrar que Echad solamente se utiliza como un numeral, que no tiene otro sentido, porque si tiene otro sentido, entonces habrá perdido el debate. Él tiene que demostrar a toda costa que el término Echad, uno, solo se utiliza en sentido de división individual numérico y no se puede usar con otro sentido. Sin embargo, el mismo libro de Génesis da otro sentido al término Echad, que incluye una unión de personas en una diferenciación a pesar de que esté en una misma unidad. Por ejemplo, tenemos aquí el episodio en que Adán se encuentra con Eva y le dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Levasar Echad, una sola carne. Donde está la flecha roja, ustedes pueden notar, aunque ustedes no sepan hebreo, aunque debo decirle, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como lo hacemos en el griego o en el español. Ustedes van a notar que el término Echad es el mismo que aparece en Deuteronomio 6:4. Y está diciendo Adán que esa es carne de su carne y huesos de su hueso, son de la misma sustancia. Y dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola ¿qué? Carne. ¿Era acaso Adán y Eva un solo ser de dos cabezas? ¿Bicéfalo? No, es un misterio, pero dicen que no son dos, sino uno solo en cuerpo, ¿verdad? Es en una misma sustancia. Ahora bien, vamos a utilizar otro texto, porque mi contrincante va a decir que Adán y Eva eran dos, entonces no se puede utilizar más de dos. Sin embargo, hay otro ejemplo en el hebreo, y hay muchos más, pero voy a citarlo por espacio de tiempo pocos. Por ejemplo, tenemos Génesis 11:6. Ustedes pueden ver en la diapositiva que Deuteronomio 6:4 está arriba, el Shema judío, y abajo se encuentra una parte, un fragmento de la oración del verso 6, que dice, Wayomer Jehová Am Echad, es decir, y dijo Yahweh, mira, el pueblo uno. Entonces, todo el pueblo que estaba construyendo la torre de Babel, ¿eran un solo ser con miles de cabezas? No, eran uno en el sentido que tenían un mismo ideal y un mismo propósito el cual perseguían. Entonces, Echad puede utilizarse como un sinónimo de unidad de elementos diferenciados. Mi contrincante no puede probar que solamente Echad tenga un solo uso, puede ser utilizado como una unidad de elementos diferenciados. Ahora, hay otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, la palabra uno, por ejemplo, Pablo y Silas, dice que Futeion, de Kaiho, Pitoson, Gen e Sin. Es decir, Pablo hace una comparación. Uno es el que planta y el otro es el que siembra. Está hablando en el caso de Apolos y Pablo, porque había una contienda en su iglesia de quién era de Pablo y quién era de Apolos. Pero viene Pablo y dice, el que planta y el que siembra, ambos son uno.
¿Era Pablo y Apolos acaso un solo ser con dos cabezas? No, eran uno en un mismo propósito. Juan 10:30 dice Jesús, el Padre y yo uno somos. Ahí dice claramente, gen es men, es decir, uno somos. El mismo sentido de unidad. Y también aparece primera de Juan 5:7, porque dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Claramente se ve la distinción de las personas, pero como un Dios. Y está claramente reflejado en las Escrituras. No sé por qué esto no es tan claro, porque está en las Escrituras. El lenguaje bíblico, la unidad perfecta, es bíblico, no lógico, bíblico. Dice, la interacción de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden observar que en Génesis capítulo 11, versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hay uno que desciende. Luego en Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y mezclemos ahí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. ¿Cuántos Jehová habían? Más de uno. De hecho, la misma Elena G. de White dice que Jesucristo, el nombre que utilizaba en el Antiguo Testamento era Jehová. Entonces, decir que era uno, ¿cómo me explican eso? Si no aceptamos la Trinidad, caeríamos en el principio de que hay un principio de no contradicción bíblica. Y si no lo aceptamos, estamos cayendo en el principio de contradicción bíblica diciendo que Jehová es uno cuando hay más de uno. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se lo decía Dios a los ángeles? No, los ángeles no pueden crear. De hecho, en Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Solo tú eres el Señor. Sin embargo, podemos notar aquí que en Génesis 1:26, si solo tú eres el Señor, solo hay uno, ¿por qué en Génesis 1:26 dice hagamos? ¿Participaron los ángeles en la creación? Inaudito. Ahora, hay algo interesante. Podría preguntarse alguien, entonces está hablando que hay más de un creador. Sí. Eclesiastés 12:1 en el texto hebreo, que lo voy a demostrar, miren la traducción que hace de manera literal. El término raíz que se encuentra ahí en Eclesiastés 12:1 es bará, pero aparece como un plural absoluto. Barejeca. Es decir, hay más de un creador. Obsérvese que esta palabra está en plural, no en dual. Y en esta parte voy a explicar bien a la audiencia que el hebreo tiene una diferenciación, así que como el griego no existe en el español, pero existe el término dual y el plural. Cuando está en dual se refiere a dos, cuando está en plural a más de dos. Mi contrincante tiene que demostrar que si se refiere a dos personas en la creación, ¿por qué Eclesiastés 12:1 está en plural y no en dual? Ahora, ¿hay alguna versión bíblica que lo traduce así? Por supuesto que sí. Está la versión de la Biblia textual, que es una de las mejores versiones bíblicas, que traduce de manera literal el texto. ¿Qué dice la BTX en sus dos ediciones? Dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Y bíblicamente, ¿quiénes participaron en la creación? El Padre, porque eso lo dice Romanos 11:36. El Hijo, porque eso lo dice Juan 1:3, que por medio de él fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles. Y el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios me hizo, dice Job 33:4. Y dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Entonces, si Eclesiastés 12:1 concuerda con estos textos, bíblicamente estamos probando que hay tres personas que trabajaron en la creación y no los ángeles, como generalmente creía Elena G. de White en Patriarcado y Profeta o en Primeros Escritos. Declaraciones de la Trinidad. ¿Por qué cito a Elena G. de White? No porque yo sea acreedor en ella, sino porque estoy debatiendo con un adventista y lógicamente, si estoy debatiendo con un adventista, quiero saber por qué él dice algo que contradice a su profeta. Dice ella, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. La divinidad, el término divinidad está en singular. Sin embargo, dice, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos la obra de formar un plan de redención. Eso lo dice en Consejo sobre la Salud, página 219. Ahora dice, la eterna deidad, y en esto voy a hacer un énfasis porque el término deidad fue una frase que lo acuñó Agustín de Hipona. Mi contrincante dice que para qué estamos utilizando frases
que no aparecen en la Biblia? Pues esta es una que acuñó Agustín de Hipona, y según el significado se refiere a aquel que tiene la cualidad divina de ser Dios. ¿Y quiénes menciona que son esos personajes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice ella, Elena G. de White, en Alza tus ojos, página 146. Hay tres personas vivientes, tres, no dos, tres, en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciban a Cristo mediante la fe. Está citando Mateo 28, 19, que en el texto griego cada uno de esos sustantivos, y no son sustantivos comunes, sino son sustantivos propios porque cada uno es un nombre personal. Cada uno tiene un artículo definido y según el griego, cuando un nombre tiene artículo definido, se refiere a una persona. No sé cómo hará mi contrincante para evitar ese asunto y contradecir a su profeta. Hijo literal de Dios. Nota, yo creo, y voy a aclararlo muy bien, en que Jesús es hijo literal de Dios. Discrepo con mi contrincante únicamente en el momento que tal cosa ocurrió. Él dice que fue en el cielo, yo creo que es en la tierra cuando se encarnó. Miren, Ireneo de Lyon, un cristiano del siglo II, fue discípulo de Policarpo de Esmirna, que a su vez fue discípulo de Juan el Evangelista, escritor del Evangelio de Juan. Este afirma lo siguiente: solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado. Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Ireneo de Lyon decía que cree en un Jesús engendrado y un no engendrado. ¿Cuándo sería que no fue engendrado? Imposible que no sea en el vientre de María. Por lo tanto, ese no engendrado coincide con el solo médico de la carne y del espíritu, específicamente espiritual, no fue engendrado en su carne. ¿Quiénes son los que dicen que Cristo fue engendrado en el cielo o tuvo doble engendramiento? La Iglesia Católica. En el Catecismo, artículo 242 en negrita, dice el credo de Nicea: y confeso al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. ¿Quiénes son los que dicen eso? La Iglesia Católica, la misma que nuestro hermano dice que está equivocada. El concilio de Calcedonia del 451 después de Cristo anatemiza a aquellos que no crean en el doble engendramiento. Dice: si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, lo mismo que cree mi contrincante, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo, incorporalmente, otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, nació de ese tal sea anatema. ¿Qué creía Ireneo? No creía en un no engendramiento celestial, pero la Iglesia Católica sí lo adjuntó. Ahora, problema con el término engendrado. ¿Cuál es el problema de afirmar que Cristo fue engendrado de manera literal en el cielo? Si fue de manera literal, esto tiene que llevar todos los procesos de un engendramiento literal. ¿Qué significa eso? Que Dios tuvo que haber tenido a Cristo de un parto y por tanto Cristo no tiene su vida eterna original, sino proveniente del Padre, y por tanto da la idea de que hubo un periodo desconocido en el que no existía el verbo, sino que este llegó a originarse, a producirse. Tiempo, profesor y eso es Cristian. arrianismo. Ok. Muy bien, acabamos ya la primera tanda, vamos a la segunda tanda. Le corresponde a el predicador Emmanuel Vallejos 10 minutos para refutar. ¿Me dice cuándo comienzo? Sí, comience. Gracias. Bueno, lamento que voy a usar esta expresión, mi contrincante, que usaste tan reiteradas veces, haya desperdiciado sus 15 minutos en citar de todo menos la Biblia. Primero dijo que la Trinidad no está en la Biblia, hasta el siglo II se empieza a usar esa expresión, y no en la Biblia. Después empezó a decir: mi contrincante dice, o debería decir, como si realmente yo debería probar los enunciados que él plantea, que son absolutamente irrelevantes para mí. Después dejó ver su creencia en el triteísmo, al decir de que podía haber ese ejad ser una unidad en propósito. Y eso sería básicamente el triteísmo, que de lo que hablamos hace muy poco. O sea que no estaría defendiendo el trinitarismo, en todo caso, porque dio ejemplos de triteísmo
si aplicamos los ejemplos de Had que él presentó. Citó 1 Juan 5:7, un texto claramente que no forma parte de la Biblia y nunca formó parte de la Biblia, y lo sabían ya desde la época de la Reforma, hasta Lutero sabía que ese texto no era parte de la Biblia, y el mismo Erasmo sabía que no era parte de la Biblia, y lo agregó por presiones recibidas. Citó a Elena G. de White, que esto es lo que a mí más me sorprende, porque si Elena G. de White era trinitaria y Elena G. de White era falsa profeta, en todo caso vos estarías de acuerdo con una falsa profeta, y no sé en qué ayudaría eso a tu causa, pero bueno, son tus 15 minutos, no puedo hacer nada al respecto. Citaste a Irineo, citaste al Concilio de Calcedonia, y no citaste un solo pasaje de toda la Biblia que dijera que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Yo cité unos cuantos pasajes que dicen claramente que Jesús es el Hijo engendrado de Dios, y no citaste ni un solo pasaje que diga que Jesús no es el Hijo de Dios. No lo demostraste de ninguna manera, y tampoco, lo que más me sorprende, en realidad no debería sorprenderme porque en cada debate pasa lo mismo, la gente lee muchos textos que hablan de pluralidad y que hablan del Espíritu Santo, etcétera, pero no leen un solo texto que diga que las tres personas forman un solo Dios. Es decir, el concepto trinitario, que supuestamente debería estar en la Biblia, no está. Es decir, ellos dicen, bueno, la palabra Trinidad no está, pero el concepto sí está. Ojalá estuviera el concepto. Sería mucho más fácil de explicar sin citar tantas cosas extrabíblicas. Podrías haber hecho como yo, que leí 3, 4, 5 pasajes que decían Jesús es el Hijo de Dios y se acabó la historia. Pero no se puede leer un solo pasaje en toda la Biblia que diga que Dios es formado por tres personas, ni nada que se le parezca, ni tres en uno, ni trinidad, ni nada parecido, no hay. Ahora, yo voy a proceder a usar estos minutos que me quedan a mostrar que Dios es uno, y que cuando la Biblia dice que Dios es uno, es una persona en particular, que se refiere a la persona del Padre, ¿sí? Uno de los textos que leyó Cristian es Deuteronomio 6:4. Este es el Oye Israel, la Shema Israel. Los judíos, les puedo asegurar que saben mejor hebreo que Cristian y que cada uno de todos nosotros, y ellos ni por asomo llegarían a la conclusión de que el Oye Israel, que habla de que Jehová es uno, dirían ellos que Jehová son varios, ni por asomo, en absoluto. Los judíos, y tengan bien presente esto en sus mentes, los judíos creen que Dios es una sola persona, y sobre todas las cosas los judíos creen que Dios no tiene un hijo. Dios no tiene un hijo, ni mucho menos van a ser tres personas formando un Dios, en absoluto. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento de todos, esto está en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Esto es lo que dicen los judíos en su oración de la Shema. Esta es la oración más importante de los judíos. Ahora, ¿quién era ese Dios al que adoraban los judíos? Jesús lo dice, anoten este texto, Juan capítulo 8, versículo 54. Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién era el Dios de los judíos al que ellos decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno? ¿Quién era nuestro Dios, el Dios de los judíos? El Padre de Cristo. Jesús lo dice claramente, mi Padre es el que vosotros decís que es vuestro Dios y Él es el que me glorifica. Y obviamente este pasaje condena el unicitarismo porque acá Jesús dice, yo no me glorifico a mí mismo. Si fuera una unicidad, Él se estaría glorificando a sí mismo, pero Él dice que no se glorifica a sí mismo. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Lean Juan 17, todos aquellos que quieran comprender la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Existe una unidad que no destruye su personalidad y es la misma que hay con los discípulos. Jesús dijo, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. De la misma manera que con el Padre el Hijo es uno, es como podemos nosotros como discípulos ser unos con el Padre y con el Hijo. Y no vamos a formar parte de una deidad compuesta de muchos discípulos, en absoluto, es una unidad en carácter y en propósito. Y en Juan 17, versículos del 1 al 3, Jesús dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Más textos que dicen que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Cómo que el Padre le da potestad al Hijo? No debería darle ninguna potestad porque en la Trinidad no hay escalafones, ¿sí? No hay uno que sea mayor que otro. Entonces dice,
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Acá no podemos alegar a que la palabra ejad es una palabra uno que puede significar varios, etcétera, etcétera. Vayan y díganle a un judío que ejad significa varios. A ver qué le dice, refiriéndose a Dios. ¿Sí? Ustedes pueden ir a Israel ahora mismo y le piden un billete de un shekel, ¿sí? De un shekel, que es un ciclo, y ¿saben cómo dice? El billete de un shekel dice shekel ejad. Obviamente que se puede usar la palabra para referirse a un conjunto de cosas, como en español. En español yo puedo decir un paquete, un pack de botellas de agua, ¿sí? Es un pack de botellas de agua, pero cuando yo digo esta es una botella de agua, yo no estoy diciendo que es una botella compuesta por otras botellas. A lo sumo podría decir que es una botella compuesta por varios elementos, pero yo uso la palabra exactamente de la misma manera. Si usted va a Israel, un shekel es shekel ejad, y no es algo compuesto, ¿sí? En absoluto. Entonces Jesús le dice al Padre que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después dice, y a Jesucristo a quien has enviado, porque mucha gente corta el versículo a la mitad, porque no le gusta que mencione a Jesucristo aparte, porque Jesucristo no se incluye como parte de ese único Dios. Jesucristo es reconocido como el Hijo unigénito de Dios. A nosotros nos cuesta aceptar que Dios tenga un hijo. Han guerreado contra esta idea, bueno, de todas partes. No es extraño que hasta el día de hoy se siga guerreando contra esto. Pero lo que tiene que demostrar el profesor Cristian es que Jesús no es el Hijo unigénito de Dios. Cuando planteamos este debate, se dijo, no, el tema de la Trinidad es muy complejo. Vamos a hablar de si Jesús es hijo o no es hijo. Yo he mostrado muchos versículos que dicen literalmente que Jesús es el Hijo de Dios. No hace falta que usted sepa hebreo, griego, cualquier persona, cualquier niño puede leer en la Biblia y llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, y usted tiene que demostrar que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a demostrar eso? La verdad es que lo veo difícil. Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocerlo a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús dice así, cuando resucitó de los muertos, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se involucra como el único Dios verdadero, como parte de una unidad compuesta de tres personas que forman un Dios o algo por el estilo. En absoluto, Jesús dice que Dios es su Padre. Hay un solo Dios, es el Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y el apóstol Pablo, porque mucha gente dice, no, Jesús hablaba como un hombre y entonces como hombre reconoce al Padre, pero en realidad él también. Entonces nunca tenemos los textos que dicen lo que los trinitarios dicen, pero tenemos que aceptarlo por fe. Pero el apóstol Pablo, que no era Jesús, dice lo siguiente, aunque hayan muchos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Esto está en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Para el apóstol Pablo, que no es Dios el Hijo encarnado que habla humildemente, no, el apóstol Pablo dice hay un solo Dios que es el Padre y hay un solo Señor que es Jesucristo, su Hijo, por medio del cual son todas las cosas. La Biblia de tapa a tapa dice que hay un solo Dios personal. Ese Dios personal es el Padre de Cristo y Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y la vida eterna consiste en creer, confesar y aceptar ese don que Dios ha dado para cada uno de nosotros de su amado Hijo. Gracias. Muchas gracias. Profesor Cristian, me dice cuándo comienzo a contar sus 10 minutos de refutaciones. ¿Me dices cuándo? No tienes micrófono, Cristian, estás sin micrófono. Ok, listo. Comienzo, dale. Mira, Vallejos, sí, yo no he dicho que Jesucristo no sea hijo de Dios. Estás disparando en otra dirección. Yo dije que tiene que ver con la ocasión. Y como no he terminado mi presentación, es lógico que tú estés diciendo que yo no he dado los textos. Los tengo, hermano, y tengo explicación para cada uno de ellos. Ahora,
Tú no demostraste que el término ejad no puede utilizarse para elementos diferenciados como una unidad. Yo te mostré 6 textos. Tú dices que no mostré ninguno. Te mostré textos en que los criadores de aquel hagamos salen en la Biblia. Te mostré que Eclesiastés 12:1 está en plural, no en dual. Te mostré los textos de Elena G. White no porque cree en ella, sino porque tú creyendo en ella es extraño que ella hable de 3 personas cuando tú consideras que solo hay 2. Entonces, la contradicción no es mía, sino tuya. Ahora bien, tú dices que Jesús dice, subiré a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es que no leíste el Salmo 22:10, que dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, ¿cuándo es Dios el Padre, Dios de Jesús? Cuando Él se encarnó, hermano. No te estés complicando la vida, si eso es sencillo. Ahora bien, me tildas de triteísta. ¿Cuándo he dicho yo que yo creo en 3 sustancias diferenciadas? Ahora, hay una cita de Elena G. White que te voy a citar, que dice lo siguiente. Ustedes son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes son levantados del agua para vivir una nueva vida. Habéis nacido de Dios y estáis bajo la sanción y el poder de los 3 santos seres en el cielo, los cuales son capaces de guardarlos de caer. Manuscrito Ruiz, tomo 7, página 267, párrafo 2. Entonces, mi estimado, triteísmo no es creer en 3 dioses o en 3 seres. ¿Qué dice tu profeta? Que hay 3 seres. Ahora, no me acuses a mí de triteísta. Yo no soy triteísta, ¿ok? Yo siempre te he dicho y cité Génesis 1:26 para indicarte que Adán y Eva eran de una misma sustancia, carne de carne, hueso de hueso, y formaban ejad, la misma palabra que aparece en el Shema judío. Ahora, tú no me tienes que ir a decir lo que creen los judíos. Hebreo 1:1 dice que en estos últimos días hemos tenido la mejor revelación que ha sido de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha hablado del Padre y del Espíritu Santo en Juan 16:14 y en Juan 14:16. Una revelación que el Espíritu Santo no era conocido en su tiempo. De hecho, y te lo voy a demostrar, aparece en Hechos capítulo 19 que Pablo le predica a unos judíos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista y no sabían del Espíritu Santo. Entonces no me vengas a decir a mí qué saben o no saben los judíos. La máxima revelación está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento y no en Israel. El Antiguo Testamento no es nada sin la comprobación del Nuevo Testamento. Ahora, voy a continuar con mi exponencia que queda a la mitad. Ahora te voy a presentar los textos por los cuales creo que Jesús no puede haber sido engendrado en la eternidad. Por favor, Nata, preséntame las diapositivas y voy a continuar donde había quedado. Bien, problema con el término engendrado. Te voy a citar el Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Nota bien que allá aparece el término Yalat, que es engendrar, y no te lo niego. Pero resulta que la BLS, que es otra versión bíblica, que es la Biblia en lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas. Notas lo siguiente. Hay traducciones, incluyendo la versión 1909, que traduce también crear. Yalat, como engendrar, lo traduce crear. Ahora te lo voy a demostrar. Mira, yo me fui a una página de los judíos que tú tanto consideras que tienen la verdad. Y dicen que el término Yalat puede ser traducido como ser procreado. Procreado, de hecho, es un término español, lleva un prefijo pro que significa antes, creado de antemano. Ser engendrado, ser producido, ser originado y ser creado. Está en la página del hebreo bíblico. Indica que el hebreo Yalat, engendrar, puede significar producir, originar y crear. Y ese era el problema de Arrio. Si tú dices que Cristo fue engendrado, literalmente estás diciendo de manera subliminal que también podría ser producido, originado y creado. Que hubo un tiempo en que Jesús no estaba y que se originó. Sí, así es, sí. ¿Tú crees eso? Tu profeta no cree lo mismo, pero tú sí crees eso. Ahora mira, en la Septuaginta, el Salmo 92 se encuentra en el Salmo 89:2 y aparece la expresión griega geniteinai, que significa ser engendrado. Pero ¿cómo lo traduce la Yuneman, que es la traducción al español de la Septuaginta? Dice, antes que los montes se hicieran, no dice nacieran o se engendrara, dice se hicieran.
De manera que aún en el griego también el término engendrado puede ser traducido por hacer, producir, originar y crear. Si tú crees que Cristo fue originado, entonces crees en cierta forma que fue creado, y te lo voy a demostrar. El Salmo, aquí aparece en el diccionario del griego bíblico de Amador Ángel García Santos, aparece la sección que en el inciso 4 dice que puede ser traducido como engendrar, producir, causar, originar y hacer nacer. Tiene la connotación de crear y originar. Ahora, el Salmo 139:13 dice: tú creaste mis entrañas, dice David, me formaste en el vientre de mi madre. Si tú crees que David fue engendrado, lógicamente, entonces Dios intervino en el proceso de formación del engendramiento de David. De modo que las escrituras demuestran que todo proceso de engendramiento es acompañado por un proceso creativo por parte de Dios. No hay en la Biblia un texto que diga que el engendramiento no lleva el acompañamiento de un proceso creativo de Dios. Ahora, nota lo siguiente aquí. Deuteronomio 32:18. Despreciaste a la roca que te engendró. Escucha bien, ahí viene el término yalad en el hebreo. Y olvidaste al Dios que te dio a luz. Ahora mira cómo lo traduce la Nueva Reina Valera 1990, que es una traducción adventista de las sociedades bíblicas que le proporcionó la iglesia adventista un cierto tiempo. Dice: de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, de manera que el término yalad o genao, que es en el término griego engendrar, significa también crear. Y si tú dices que es literalmente, entonces estás diciendo en cierto sentido que Jesús se originó y que no existía antes, en algún momento no existía y que llegó a ser producido. Eso es arrianismo. Y así lo traducen como crear, el término yalad y engendrar, la Reina Valera 1960, la 1977, la 1995, la 1909, la Nueva Versión Internacional de 1984, la Nueva Biblia Viva, la Biblia del Siglo de Oro, y hay muchísimas más, que ni los dedos de las manos ni de los pies contarían cuántas traducen en esa expresión que significa engendrado como crear. Ahora, ¿qué dice John Andrews? Voy a citar a los pioneros. Dice: y en cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por Padre, y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. ¿Ustedes no creen que Cristo totalmente tenga la misma compañía de tiempo con el Padre? ¿No lo creen? Ahora, voy a demostrar que los hijos de Dios son de carne y sangre, no espíritus. Dice Hebreos 2:14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Cuándo es que llegó a ser hijo? Cuando participó de carne y sangre. Otro texto. Porque dice que yo no tengo textos. Dice, mira, esta es la genealogía carnal de Jesús, de Lucas capítulo 3. Y dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, de manera retrospectiva, hasta que nos lleva a Lucas 3:38, donde dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por su naturaleza carnal, por su descendencia genealógica, lo lleva a la línea de hijo de Dios en su encarnación. Siguiente texto. Mi contrincante, y lo voy a volver a decir, mi contrincante dijo el asunto de hijo de Dios, pero hijo de Dios no se utiliza con seres celestiales como los ángeles, porque el texto dice: ¿a cuál de los ángeles llamó alguna vez tú eres mi hijo? Aquí Pablo está haciendo una diferencia. Si los ángeles se le llamaban hijo de Dios, pues entonces ¿para qué sirve la pregunta retórica de Pablo? Es absurdo. Jesús no es un ángel. Por eso. Y como el término hijo de Dios en la homilía de Hebreos es un complemento de nombre que funge también como título. Ahora, hay algo interesante. Dice aquí: yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Si Cristo era hijo de Dios antes de venir, ¿por qué el Padre va a decir yo seré a él por padre? No era que lo era. Tiempo, Cristian. Y si lo era, ¿por qué va a decir en tiempo futuro yo seré? Porque no lo era, hasta encarnarse. Ok. Hemos agotado la segunda tanda. Agradezco a los dos participantes. Vamos a la tercera tanda.
5 minutos de refutaciones o argumentaciones por parte de nuestro hermano Emanuel Vallejos. Me dice cuándo comienzo. Sí, puedo comenzar. Bueno, quisiera compartir un par de textos más hablando acerca de Cristo, hablando de su divinidad y destacando sobre todo su divinidad, porque muchas veces cuando se plantea esto de que Jesús es hijo unigénito de Dios, se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuántos dioses hay? Es decir, hay dos dioses. Está el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, lo cual también se podría hacer la misma pregunta a la Trinidad, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? Y habría una contradicción entre 1 y 3. Pero se exacerba la pregunta cuando decimos que Dios no es una Trinidad y que Dios es un ser personal, que es el Padre. Entonces quiero presentar lo que la Biblia realmente dice en estos minutos, aprovechar, después responderé algunas preguntas de las que planteó Cristian, sobre cómo vemos a Jesús. Jesús no es llamado otro Dios, no es llamado Dios el Hijo en la Biblia, incluso, aunque los trinitarios dicen Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Biblia llama Dios el Padre nada más. Lean todas las cartas de Pablo, todas las salutaciones, van a ver que Pablo dice, la gracia de Dios, nuestro Padre, ¿no? Y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todo eso lo repite constantemente en todas sus cartas. Entonces siempre se dice Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, o el Señor Jesucristo. Pero ¿quién es Cristo entonces? Cristo la Biblia lo presenta como la imagen de Dios. En Colosenses capítulo 12, capítulo 1, versículos 12 al 17, dice que nosotros, dice, tenemos que dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, que no es hijo, pero bueno, le llama hijo, dice acá, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Será la humanidad de Cristo la imagen del Dios invisible? ¿Será su carne de su encarnación? Evidentemente no está hablando de su encarnación, porque en su encarnación no podía ser la imagen del Dios invisible. En su divinidad, Cristo, el divino Hijo de Dios, era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas. Ahí está el plural, Cristian. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, se lo dice a su Hijo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y la Biblia menciona que el Espíritu se movía sobre las aguas, pero lo llama no el Espíritu simplemente, sino que era el Espíritu de Dios, ¿sí? No era Dios el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia no lo menciona de esa manera. Entonces, ¿cómo presenta la Biblia a Cristo? Como la imagen de Dios en su divinidad. Entonces, otro pasaje que me gusta mucho, que se los quiero dejar, hermanos, para que lo tengan en mente, está en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, y escuchen esto, porque esto es tremendo, el cual siendo en forma de Dios, ¿está hablando de su humanidad? ¿Está hablando de su carne? ¿De su encarnación? No, está hablando de su divinidad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué Pablo no dice acá el que no estimó el ser Dios? ¿Por qué dice ser igual a Dios? Cuando alguien es igual a Dios es porque no es Dios, porque si no diría el que no escatimó el ser Dios, porque Cristo era el único Dios verdadero o era el Dios todopoderoso. No, acá dice el cual no escatimó el ser igual a Dios. O sea que Cristo era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo que Dios va a exaltar a un ser divino? ¿Por qué Dios va a exaltar a un ser divino? No está hablando de su humanidad, está hablando de su divinidad. ¿Cómo que Dios lo exaltó? ¿Cómo que Dios le da toda potestad? ¿Cómo que Dios le da el poder de resucitar muertos? ¿Cómo que Dios le da tener vida en sí mismo? ¿Cuántas cosas que dice la Biblia? Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cómo Dios le va a dar potestad si él ya la tiene? Evidentemente, Jesús, como hijo unigénito, se sujeta a su Padre, ¿sí? Entonces dice,
para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué va a confesar toda lengua? ¿Jesucristo es Dios? No. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, para gloria de Dios el Padre. Dios exaltó a su Hijo para que toda lengua confiese que Tiempo, mi Jesucristo es hermano. el Señor. Muchas gracias. Gracias a usted. Profesor Cristian, me dice cuándo comienzo a contar sus 5 minutos. Mira, es vasto porque fue una ametralladora de textos, ¿no? Voy a empezar desde el punto de inicio, que ahora hasta donde yo. ¿Cuánto tiempo es lo que nos marca? 5 minutos. Natanael. 5 minutos de refutaciones. 5 minutos de refutaciones. Ok, es muy corto. Ok. Entonces, espérame, todavía no. Tengo que, porque llevo varias cosas anotadas aquí que hay que aclarar. Ok, mira, me gustaría dice cuándo comienzo. Pantalla, comienzo. ¿sí? Porque voy a combinar todo. No, comparte pantalla, pero la diapositiva. No la comiences todavía. Hay algunos aspectos que me faltaron terminar y que tienen relación con lo que ha dicho acá hace poco. Por favor. Ok. Comienzo. Pregunta, ¿Listo? pues seguimos con el asunto del hijo. Yo no estoy diciendo, sí, por favor. Yo no estoy diciendo que no creo que Jesucristo sea hijo, sino el momento. El angelito que se le apareció a María fue Gabriel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, no es que lo era, vaya, pues no es que lo era antes, si lo era porque el ángel que conoce perfectamente a Jesús, que está ante la presencia de Dios, dice Gabriel, no va a conocer que Jesús era hijo de Dios antes de venir. Yo sé que esas cosas las vienes y las sabes por los pioneros, pero realmente, si nos vamos a la Biblia, no hay un texto que con claridad diga que Jesucristo era hijo de Dios en su preexistencia, sino en su encarnación. Ahora bien, viene la pregunta, entonces, ¿cómo quedamos? Porque si Cristo era hijo de Dios, antes no era hijo de Dios antes de venir, entonces ¿por qué la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios dio a su hijo? Voy a explicar que todos estos textos obedecen a una orden gramatical conocida como anacronía literaria. Específicamente es una prolepsis. ¿Y qué es una prolepsis? La prolepsis es una distorsión narrativa cronológica usada para identificar a un personaje por un título adquirido en el futuro en un suceso pasado. O sea que para poder distinguir a una persona de la otra, generalmente usamos nosotros prolepsis. Voy a dar unos ejemplos. En Lucas 1:16 te dice que Judas Iscariote era el traidor, pero apenas Jesús estaba escogiendo a los 12 discípulos. Pero aquí se nos da un adelanto de quién lo iba a traicionar. A eso se le llama prolepsis o distorsión narrativa cronológica. También ocurre en el caso del Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando María, en el versículo 1 al 2, dice que era la que lavó a los pies de Jesús. ¿Por qué se le especificó eso? Porque hay muchas Marías en aquel tiempo. Entonces, para identificarla, le dice la que lavó a los pies a Jesús. Pero realmente ese suceso en el capítulo 11 de Juan iba a ocurrir 3 meses después, hasta el capítulo 12. Entonces, esto es parte de un uso literario, conocido como anacronismo literario. ¿Y por qué a Jesús se le llama hijo? Pues precisamente por su encarnación, pero es una prolepsis. Para poder distinguir a las personas de la deidad, cuando hablamos en un periodo anterior, nos referimos al Padre y al Hijo, pero no porque creamos que en ese momento fue hijo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el presidente Kennedy. Nosotros vemos una foto del presidente Kennedy cuando era niño. ¿Era presidente Kennedy cuando era niño? No, pero nosotros estamos usando una prolepsis indicando que iba a ser presidente, una fotografía de cómo era niño, para identificar un suceso pasado. Y eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Ahora, miren lo que dice Elena Guay acá. Dice, para citárselo a él, ¿verdad? Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza que nunca hubo un momento cuando él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Nunca hubo un momento. Entonces, ¿cuándo fue originado? ¿Cuándo fue originado?
Y dice, aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo había acompañado. Y eso dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No dice Juan, en el principio era el Hijo o fue engendrado el Hijo. ¿Cuándo es que Juan utiliza el término hijo? Hasta el versículo 14, cuando se encarna, dice el unigénito. Y viene mi contrincante y dice, es que jamás se le llama a Jesús Dios Hijo. Pues sí, Juan 1:18 dice, el unigénito que es Dios. El unigénito Dios. Y la Biblia no tiene temor para llamar a Cristo como Dios. Lo dijo Juan 20:28. Mi Señor y mi Dios, le dijo Tomás. No le dijo mi Señor y mi Padre, dijo mi Señor y mi Dios, lo reconoció como su Dios. ¿Cuál es el problema de reconocer a Cristo como Dios? Es hijo de Dios, pero también es Dios. ¿Cuál es el problema? Hechos 20:28 dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Acaso Dios el Padre vino a morir y sangrarse? ¿No fue acaso el Dios Hijo, que según Juan 1:18 es el unigénito que es Dios? Ahora, la palabra unigénito no significa único engendrado. Tengo que aclararle esto a él. Porque aparece en Hebreo 11:7, si no me equivoco, que se vuelve a utilizar la palabra unigénito y habla de Isaac. Pero resulta que Abraham engendró dos hijos, Ismael e Isaac. ¿Sí es cierto? Tiempo, profesor Cristian. Entonces, ¿por qué se le llama? Ok. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a la cuarta tanda. Esta parte es muy emocionante. Quiero pedirles que sigan con ese mismo respeto. Quiero resaltar que aunque los dos tienen diferente personalidad, el hecho de que se hable con fervor no quiere decir que estén siendo groseros ninguno de los dos. Así que hasta ahora los felicito. Sigan así. Vamos a esta tanda que van a estar más relacionados ustedes dos. Yo no voy a participar. 10 minutos para Emanuel interrogar a Cristian. Me dice, predicador Emanuel, ¿cuándo comienzo? Yo creo que ni siquiera voy a usar 10 minutos porque la verdad es que no tengo muchas cosas para preguntar, pero si querés unos minutos... Puede ser un diálogo si no tienes preguntas también, un diálogo. Básicamente yo lo que le pregunto... Bueno, poné si querés los minutos. Sí, listo, sí. Muchas gracias. Básicamente lo que yo te preguntaría, Cristian, es, o sea, yo quisiera que tú le expliques a la gente, o por lo menos que le digas a la gente que está mirando, porque en realidad... si bien nosotros todos aprendemos algo aquí, entiendo yo que los más beneficiados o perjudicados en todo caso, porque podemos ser arma de dos filos, son las personas que por ahí van a escuchar, ¿no? Y yo quisiera que le expliques a la gente por qué en toda tu exposición has mencionado que la palabra uno que aparece en la Biblia no necesariamente significa uno, sino que significa un grupo de cosas. Has mencionado que la palabra engendrado podría significar creado, o sea que no deberíamos interpretarlo directamente como engendrado. Y también mencionaste que hay unas cuestiones de anacronismos, que cuando se menciona una cosa primero y después la otra. Entonces, pregunta que yo te hago, ¿la gente puede confiar en la Biblia o tiene que confiar en el teólogo para poder recibir la verdad? Es decir, ¿necesita un teólogo que sepa griego y hebreo o puede confiar en la palabra de Dios tal como está? ¿O estarían dispuestos los teólogos a reformarla y a mejorarla en todo caso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ok, mira. Yo opino que para salvarse solamente se necesita fe, no estudios. Cuando estamos hablando de temas de salvación, pero cuando estamos hablando de un tema de rigor académico, el estudio es muy importante. No es lo mismo que tú leas la novela de Shakespeare en español que lo leas en inglés. Tú mismo sabes que cuando lees los escritos de Elena G. de White en inglés es muy distinto a una traducción. Lógicamente, si vos vas a hacer una interpretación de cierto rigor, necesitas un estudio de cierto rigor. Ese es mi punto de vista. El que pueda hacer ese estudio, excelente, pero eso no es determinante para la salvación. Pero estamos hablando de temas de un rigor extremo. Ok, pero dejando de lado Elena G. de White, que lo que yo percibo es que por ahí estás... yo soy el que debería citar y yo no lo hago porque obviamente yo creo lo que ella decía, ¿no? De que todas las verdades tienen que ser probadas con la Biblia y solamente con la Biblia, y me ha tenido a eso y creo que siempre es lo más importante. Pero cuando la Biblia no es confiable, y te vuelvo a preguntar, te voy a dar un ejemplo sencillo.
la Shema, que es un texto de memoria, que no hace falta que lo leamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. ¿Está bien traducido o cómo debería traducirse correctamente? Porque yo he escuchado teólogos trinitarios decir que Elohim es un plural de dioses y que Ejad es un conjunto de cosas, como una unidad compuesta. ¿Cómo traducirías correctamente la Shema Israel para que nadie se confunda y nadie llegue a pensar por ahí que realmente cuando dice uno es uno? ¿Cómo se debería traducir correctamente? La traducción no está mal. Yo te puedo Por eso, ¿cómo demostrar sería? que el No, pero término Ejad puede utilizarse con otros no, no, pero sentidos, y lo he me hecho gustaría, sin me necesidad gustaría de traducirla. me gustaría que vos digas el versículo cómo debería ser. Yo tengo una hipótesis, pero me gustaría, ¿cómo sería el versículo, cómo debería estar traducido? En vez de decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿cómo lo dirías? Es que el problema está en nuestro entendimiento en el español. Yo entiendo lo que me dices, pero si nos apegamos a las escrituras, yo podría demostrar con ese Ejad traducido así como está, que puede indicar una inclusión de elementos diferenciados. Y no necesito que sea traducida de otra manera, lo puedo demostrar. Pero mira, y lo hice. Mira, pero lo que pasa es que la gente entonces va a tener que consultarle al teólogo o consultarle al que conoce la lengua original, porque si no se traduce correctamente, la gente depende del conocimiento de las lenguas originales. Y la Biblia dice que el Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Cómo hacemos para traducirlo correctamente y que se entienda el verdadero sentido que Dios le dijo? Yo tengo una teoría que es, oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová son una unidad. ¿Estaría bien traducido de esa manera? Es que el problema es que tú estás confundiendo dos cosas. Para llegar a ser salvo solo necesitas creer en Cristo. Pero para estudios de otro rigor, pues para eso tienes que estudiar más profundo. Yo no creo que la Biblia tenga que ser traducida en Deuteronomio 6:4 de otra manera. Tal y como está, se puede demostrar que puede haber unidad diferenciadas con el término uno. Y se puede demostrar con la Biblia sin necesidad que haya una traducción. O sea que está bien, si está en bien la Biblia traducida dice el pueblo entonces. Es uno, o escúchame, si en la Biblia dice el pueblo es uno, entendemos que todos están unidos bajo un mismo propósito. Bueno, pero estás hablando de un pueblo, no estás hablando, pero ¿sabes qué pasa? Que los ejemplos que estás dando no son apropiados, porque cuando hablas de un pueblo, hablas de un conjunto de personas, como cuando yo te dije un pack de botellas. Un pack de botellas es un conjunto de cosas. Yo tengo un equipo de fútbol, yo sé que está compuesto por muchos jugadores. Ahora, si yo te digo un jugador está compuesto por varios jugadores, ¿vos lo aceptarías? O sea, los ejemplos que vos estás dando para probar la pluralidad de Dios no se aplican porque estás hablando de conjuntos de cosas. Algo que vos me exigías a mí que yo demuestre de que no era un uso exclusivo, en la misma exigencia que vos, en la misma exigencia que vos me planteaste, estabas asumiendo, y por eso no hablé sobre eso, estabas asumiendo de que en primera instancia la palabra ejad significa uno, es decir, puede tener otras aplicaciones, pero en primera instancia significa uno. O sea, vos lo asumiste cuando dijiste, tenés que demostrar que no es de uso exclusivo. Entonces, ¿por qué no aceptar la primera instancia si no hay nada alrededor del pasaje que demuestre lo contrario? Ok. O sea, ¿dónde está el pasaje bíblico que te lleva a pensar? No puede haber otro. Te replanteo la pregunta, Cristian. ¿Dónde está el pasaje bíblico que te llega a eliminar la primera opción de Had para plantear una opción de una pluralidad? ¿Dónde está el pasaje bíblico que te hace pensar que Dios puede estar compuesto por varias personas? ¿Cuál es el pasaje que dice un Dios en tres personas, o tres personas que forman un Dios, o tres personas coeternas? ¿Dónde está el texto que te hace replantear la Shema cuando Jesús la interpretó literal? Mira, Jesús dijo, Jehová nuestro Dios es uno, y cuando señaló a ese uno, señaló a su Padre. Ok, te lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Cómo me explicas que Adán y Eva es una carne? Si solo existe uno de cantidad. Son la misma sustancia. ¿Sí? Y cuando tú des la respuesta, tú lo has dicho. Sí, son la misma sustancia. En eso estamos de acuerdo. Y es más, no solamente eso. Estaban en la misma sustancia, sino el mismo carácter y propósito también.
de la misma manera que el Padre y el Hijo son, y ahora después voy a hacer una aclaración sobre lo que significa una misma sustancia, porque no es lo mismo que cree el trinitarismo, ¿no? Pero sí el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza y tienen el mismo carácter y el mismo propósito. Pero la unidad que existe entre ellos no convierte a Dios en un Dios de dos personas, porque Cristo dice que son uno, pero llama único Dios verdadero al Padre. Todos esos textos están, no se pueden ignorar. ¿Entendés? Entonces yo quiero saber qué texto hay en la Biblia que te hace pensar la posibilidad, que... Óyeme. Sí. Escúchame. Existe la posibilidad de que uno pueda ser entendido de otra manera, porque el que debería de probar que solo existe una sola opción, eres tú, no yo. Yo te estoy dando que hay dos, pero te dije ya por qué estoy de acuerdo y te cité Génesis 1:26. Estoy aquí sentado esperando que seas tú el que me responda eso. No yo ya te Está contesté bien, y tú pero llegaste a la conclusión. pero mira lo que tú estás planteando. La interpretación primaria de uno, que es la más correcta, que todo el contexto, de hecho, está en singular, todo el contexto está en singular. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, todo está en singular. Todo hace pensar de que ese uno significa uno, porque Pablo mismo en el Nuevo Testamento dice que el único Dios es el Padre. Jesús dice que el único Dios es el Padre. Esa expresión de un solo Dios está tremendamente confirmada en la Biblia. ¿Qué texto te hace dudar o qué palabra que te hace dudar en presentar, decir, no, podría ser la opción menos probable, que es la de la pluralidad de un conjunto de cosas? O sea, ¿por qué llegar a esa situación y por qué yo tendría que probar, cuando ya he probado sobradamente con todos los textos, de que se señala a una persona como el Padre y de que uno es uno, sencillamente? O sea, ¿dónde está el texto que te lleva a dudar de eso? Niégame la posibilidad de que el término uno no signifique unidad de elementos diferenciados. Claro, o sea, no has probado que sea exclusivo solo a un sentido numérico. Pero en un Ahora, te voy a conjunto de decir cosas cuál es el está punto bien. que me hace dudar. Sí. Tú, escúchame, voy a contestar tu pregunta. Tú dices que el Padre es el único Dios, ¿verdad? De acuerdo al Shema judío, ¿no? Jesucristo es Dios. Entonces tiene se cumplió el tiempo, Cristian. Si quieres, si no sigue. consideras que es uno en unidad, entonces tiene dos dioses porque lo estás dividiendo. ¿Quieres seguir? Yo tomando no tengo problema porque la Trinidad plantea eso, pero tu posición... mis 10 minutos. Bueno, sí, voy a preguntar algunas. Dale. Cosas. Voy a ir yo. Mira, primero voy a preguntarte con relación a eso. Tú dices que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios como el Padre. Y sí voy a continuar esto. Quiero que tú me expliques, porque si Juan 17:3 es exclusivo, es decir, es un texto que solo se refiere al Padre, nada más que al Padre, como el único Dios verdadero, contéstame esta pregunta. ¿Es Jesucristo un Dios verdadero, sí o no? Porque tú dices que en Juan 17:3 es exclusivo para el Padre. Yo creo que es inclusivo, pero tú dices que es exclusivo. Contéstame. Te lo voy a responder. Bueno, recién respondí con un texto, o cité un texto que creo que sirve para responder, porque a Jesús se lo llama igual a Dios. Entonces, yo creo que Jesús es igual a Dios. En ese sentido, es Dios como el Padre. Se le puede decir Dios fuerte, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, se le puede decir todo eso, como dijo Tomás también, como dijo uno de los discípulos que dijo mi Señor y mi Dios. O sea, no hay ningún problema con eso. Lo que yo estoy planteando es que esa condición de divinidad no lo convierte juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, en tres personas que coexisten para formar el único Dios. Jesús reconoce a ese único Dios como el Padre. Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué si es uno? ¿Por qué son dos seres divinos? Te lo voy a explicar de esta manera. La Biblia tiene un principio que es claramente visible, aunque no sepas griego ni hebreo, de contar solamente las cabezas. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuántas personas comieron en la alimentación de los 5.000 y en la de los 4.000? ¿Cuántas personas comieron ahí? No sabemos, porque era sin contar mujeres y niños. Se contaba solamente
la cabeza. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y luego dice, Dios es cabeza de Cristo. O sea, eso lo dice el apóstol Pablo refiriéndose a Cristo que ya está en el cielo. No está hablando de Cristo encarnado, fingiendo un sometimiento o una sujeción al Padre, no. Dice que Dios es cabeza de Cristo de la misma manera que el hombre es cabeza de la mujer. De hecho, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, crea un hombre y que crea una mujer. Y no me estoy refiriendo al sexo, me estoy refiriendo a la cantidad de personas. Y de la misma manera que el Hijo salió del Padre en los días de la eternidad, como bien decía el pastor Andrews, Eva salió de Adán en un momento. Así como Adán le dice a Eva, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, el Padre le dice al Hijo, este es mi Hijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, están los mismos decretos, la misma relación, etc. Ahora, cuando yo voy a decir cuántos dioses hay, ¿a cuántos voy a contar? Si se cuenta la cabeza. Yo entiendo que se cuenta solamente al Padre. Ahora, a Cristo no se le quita en absoluto su divinidad, porque el Padre dice, el que no honra a mi Hijo, no me honra a mí. El que no, nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Es decir, Cristo cumple la función de la imagen del Dios cuando tú invisible. dices divinidad, ¿consideras Dios? Repítemelo. O sea, cuando tú dices divinidad, ¿consideras a Cristo que es Dios cualitativamente o que no es Dios? Porque aún sigo esperando. Mira, Vallejo, yo voy a aclarar algunos puntos. Cuando tú dijiste que Cristo es igual a Dios, no. O sea, voy a hacer esta parte para que después me aclares. Cuando tú dices que Cristo es igual a Dios, si es igual, entonces tiene que ser Dios, porque en sí no fuera Dios, entonces no sería igual. Y como tú lo estás dividiendo, ahora tienes dos dioses iguales. Ese es un problema. Ahora, era la mujer, tú haces la comparación entre Dios y Cristo con Dios, como la mujer con el hombre, ¿no? Ahí lo tenés. Entonces, resulta que el silogismo es imperfecto, porque el hombre procedió de Dios y la mujer procedió del hombre, pero, la mujer no es menos humana que Adán. Exacto. No es un antropoide. Exacto. Es un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿tú crees? Y viene siendo la pregunta. Ok, si Cristo es igual a Dios, como dice Filipenses, entonces ¿puede ser el Dios, también parte del Dios verdadero? ¿Sí o no? Porque si no es igual, entonces no puede ser tampoco Dios verdadero. ¿Por qué te cuesta tanto reconocer la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo? Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a responder. Cristo es Dios. Sí, es que yo creo que Cristo es Dios, manifestado en carne, como lo dice la Biblia. Dios con nosotros. Entonces tienes dos dioses verdaderos. No, pero escucha un poco. Tú me citaste el caso de la mujer y me dijiste, la mujer es tan humana como el hombre. ¿Es verdad? Te pregunto, en la Biblia, ¿cómo se presenta a la mujer? ¿La mujer es cabeza del varón o el varón es cabeza de la mujer? Pero esas son funciones, hermano. No. Estamos hablando de esencia ontológica del ser y tú me estás saliendo con funciones. Es como que no, es que es cierto, eso es parte de la economía trinita. Mira. Discutí con el apóstol Pablo que dice, el apóstol Pablo dice así, el hombre es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. Espérate, yo no tengo por qué discutir con el apóstol Pablo. ¿Lo dice el apóstol Pablo de que Dios es cabeza de Cristo o no? Bueno, pero ¿es cabeza de Cristo? La mujer no es menos humana que el No es menos hombre, humana, hermano. Pero es que vos estás confundiendo los roles establecidos por Dios. Sí. No, estás confundiendo con machismo, degradación de la mujer. Si alguien te escucha, escúchame, Manuel. No he dicho nada de absolutamente de eso. Hay funciones dentro, incluso de la misma iglesia hay funciones. Yo puedo ser miembro y puedo ser pastor, pero eso no indica que el pastor sea más humano. Estoy hablando de ¿quién está diciendo eso? Del ser, te estoy preguntando. Pero ¿quién está diciendo que es más humano? Es Dios. Cristian, te estás embrollando en algo que está en tu mente y en tu preconcepto sobre el machismo en la Biblia.
Pero eso yo no estoy diciendo nada de eso. Yo no estoy diciendo que uno sea más humano que el otro. Yo lo que estoy diciendo es justamente que, escúchame Yo no he que me dicho nada de explico. machismo, estoy haciendo un Escúchame. No, pero me estás diciendo que yo planteo Pero que la este es mujer mi es menos tiempo, humana. hermano. ¿Eh? Es mi tiempo. Yo te Bueno, pero pregunté y entonces me estás haz una consumiendo cosa. tiempo. Si no Tengo quieres que otras yo preguntas que responda, hacerte si no también. quieres que yo responda a tu pregunta, plantea toda tu indignación y cuando se acabe el tiempo, bueno, no habrá respuesta. Pero plantea la pregunta puntual y yo te la respondo. Bueno, ya la hice. Yo te pregunto, no en caso de funciones, porque esa es otra cosa. Yo quiero que tú me expliques ontológicamente. Estamos hablando de la esencia del ser, ¿no? ¿Es Jesucristo Dios verdadero, sí o no? Y me has estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Si esto es tan fácil como lo dices tú, que lo puede entender un niño, la pregunta es sencilla para una respuesta sencilla y puntual. Porque me estás consumiendo tiempo y necesito más tiempo para hacerte otras preguntas. Pero ese ¿Es Jesucristo Dios verdadero, sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, es así. Yo sé qué texto me vas a citar. Sí lo dice la Biblia. Un texto mal interpretado de 1 de Juan capítulo 5. Pero justamente ese texto dice que estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. No, para Este nada. es el verdadero Dios. No. Así es como Búscate dice la ahorita, Biblia. escúchame. Te estoy escuchando. ¿Quieres que te cite lo que dice el Elena G. de White con relación a ese texto? ¿Quieres que te cite lo que dice tu profeta en relación a ese texto? La gente quiere saber, mira, Cristian, la gente quiere saber lo que la Biblia ahora, dice. Mira. No has No mostrado un solo texto de la Biblia que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios, y lo único que estás mostrando son citas de una falsa profeta que tú no crees que está de acuerdo contigo. ¿Ah? O sea, ¿cómo es que la falsa profeta que tú te pasas denunciando en tus videos videos está de acuerdo contigo? ¿Cómo es eso? O sea, esto evidentemente, si no hay un texto en la Biblia que diga, escúchame. Que diga que Dios es una Trinidad, entonces tienes que recurrir a citas de una falsa profeta, entre comillas, que tú crees que es una falsa profeta, que estaría de acuerdo contigo. Eso no lo puedo entender. Mira, te lo voy a explicar por qué. Porque la adventista quieres tú y tú crees en ella, no yo. Pero me extraña que tú contradigas lo que ella dice. Eso es lo que me extraña. Ahora bien, tengo la cita, fíjate. Isaías 65:16. ¿Sabes qué dice? Dale. Y compáralo con Apocalipsis 3:14. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén? Isaías 65:16 dice que Dios es el amén. ¿Y cómo lo traducen las versiones? La Septuaginta como el verdadero. Y hay muchas otras que lo traducen como el amén, el fiel. Todas las características que tiene Apocalipsis 3:14. Entonces, si Jesucristo se identifica con el amén, el Dios del amén en el Antiguo Testamento de Isaías 65:16, es el verdadero Dios. Se fue el tiempo, familia. No es que no tenga cita, la tengo, pero no me dejabas hablar. Muy bien, hemos terminado el debate, ha sido intenso, poderoso, muy bueno. Muchas gracias a los dos. Faltan los últimos 5 minutos de cada uno para concluir. Hermano Emanuel tiene sus 5 minutos, me dice cuándo comienzo. Sí, ya puedo comenzar. Bueno, lo que hemos escuchado, básicamente, primeramente son textos bíblicos bien claros que dicen que hay un solo Dios, que es el Padre, que tiene un Hijo, que es divino como el Padre. Nadie está negando aquí que Jesús no sea divino, pero es su Hijo unigénito. Entonces, en la mentalidad trinitaria, no puede ser divino si no forma parte de ese ser de 3 personas, formado por 3 personas. No puede ser divino si no es así. Y entonces tienen que negar lo que la Biblia dice de tapa a tapa, que Dios tiene un hijo, que aparece incluso en el Antiguo Testamento. No he tenido tiempo de mostrarlo, pero en Proverbios capítulo 8 lo menciona, en Daniel capítulo 3 lo menciona también, que Nabucodonosor vio a uno semejante al Hijo de Dios, que estaba ahí, en el fuego con los jóvenes hebreos. O sea, también se lo menciona como Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, y justamente los fariseos lo mataron. A Cristo lo querían matar porque él decía ser el Hijo de Dios, y los fariseos sabían que solamente un ser divino podía ser hijo de Dios, y por eso le decían, te haces Dios. Entonces, evidentemente conocían perfectamente que Dios tenía un hijo, lo dice Proverbios capítulo 30 también, quién formó los cielos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nombre de su hijo, si sabes? También lo menciona el rey Salomón en los Proverbios. O sea, la Biblia menciona que Dios tenía un hijo. Me centré solamente en el Nuevo Testamento, y ustedes pueden buscar en el Nuevo Testamento todas las palabras que hablan acerca de un hijo unigénito,
Y aparte de las que mencionan a Cristo, está el hijo de la viuda de Naín, está la hija de Jairo, está el que tenía un hijo endemoniado, y en todos los casos la palabra unigénito se refiere a un único hijo, no se refiere ni a un ser creado, ni nada por el estilo, se refiere a un único hijo. Cristian, mi contrincante, les quiso hacer creer que cuando leen uno, no tienen que entender uno, cuando leen engendrado tienen que entender creado, cuando leen Elohim tienen que entender muchos dioses, que hay anacronismos, que las palabras se mezclan y entonces cuando era una cosa primero era otra cosa después. En definitiva, lo que les está diciendo es que no pueden confiar en las escrituras tal como están, que necesitan un intérprete de la ley. Busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los intérpretes de la ley eran contra Cristo, eran para desvirtuar sus palabras. Jesús hablaba sencillamente, no andaba con misterios ni con palabras en lengua originales. Jesús simplemente decía, yo y mi Padre somos uno. ¿En qué sentido son uno? Un En ataque que, ¿se puede interrumpir? No. Ok. Hay un Yo ataque y mi Padre... y se me está... Hay un ataque. Ponele pausa, Natanel. Interpreta que ¿Qué hacemos? Pero yo no interrumpí tu... Solo puede ser interpretada la Biblia por gente que sabe, no, pero y que son los que crucificaron a Cristo, entonces me está aplicando eso, es ad hominem. Hermano, tú dijiste un montón de cosas de mí, yo no te interrumpí. Tú dijiste que mi profeta... Puedes cambiar que tu esto, versión, que párale el tiempo, Nata, y que vuelva. Está parado, está parado. Está parado el tiempo, sí. Sí, pero bueno, es tu profeta, eso no es una ofensa. Bueno, será mi profeta, pero yo no leí una sola cita. ¿Puedo seguir? Termino con mi exposición, me quedan 2 minutos y medio, ¿está bien? Sí. Y después que él se descargue ahí, que diga lo que le parezca. Sin atacar. Hermanos, de la exposición que escuchamos tenemos dos opciones. O creemos lo que claramente dice la Biblia, en lengua española, claramente cualquier niño lo puede entender, o necesitan un intérprete de la ley para que les digan, no, mira, acá dice una cosa, pero tiene que entenderse de otra manera. ¿Y cuántos textos se han presentado que dicen que Dios es una Trinidad? 0 textos. ¿Cuántos textos se presentaron que dice que Dios son 3 en 1 o 1 en 3? Solamente el texto agregado de Juan 5:7, que ni siquiera dice que los 3 forman un Dios, dice que los 3 son uno. Pero ese texto agregado de 1 Juan 5:7, búsquenlo, es la coma juanina, nunca formó parte de la Biblia, nunca fue aceptado por ninguna religión, ni aún los trinitarios aceptan que ese texto sea verdadero. ¿Cuántos textos se presentaron que muestran que Jesús no es hijo de Dios? Él dice, no, será llamado hijo de Dios. Isaías 9:6 dice que el hijo que iba a nacer iba a ser llamado Dios fuerte, que no era Dios antes, iba a ser llamado Dios fuerte, entonces antes no era Dios. Todos esos argumentos se caen solos por la propia Biblia. Comparen la Biblia texto con texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y la luz preciosa del Evangelio, de que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, va a brillar delante de sus ojos. Una sola cosa nos pide Cristo que creamos, que Él es el Hijo de Dios. Vosotros habéis creído, le dijo a los discípulos, que yo salí de Dios y que vine al mundo. Ustedes han creído que yo soy hijo de Dios. Esto es lo que Dios nos pide a nosotros que creamos y que aceptamos y que prediquemos. ¿Por qué? Porque en esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo. En otras palabras, que Dios entregó todo lo que tenía. Cualquier desfiguración de esta verdad trae solamente confusión, ya sea Trinidad o unicidad. Abramos nuestros ojos, hermanos, empecemos a confiar en la Biblia, menos en los hombres y mucho menos, personalmente creo, en la teología, porque nos aleja mucho de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, me dices cuándo comienzo tu tiempo. Inicia ya. Listo. Bien. Hablaba de Proverbios 8, pero Proverbios 8 habla de la sabiduría. Dice que la sabiduría tiene una hermana y dice que también tiene a una compañera que es la prudencia. Entonces, si la sabiduría es Cristo, ¿quién es la prudencia y quién es el hermano? Y lógicamente, Dios ya poseía sabiduría para crear y no está hablando de Jesucristo en lo absoluto. Está hablando de una prosopopeya, ¿verdad? Que figura una de las cualidades innatas de Dios, como es la sabiduría, que gracias a ella pudo crear, ¿verdad? Ahora bien, no
es que yo no probé textos, que engendrado es creado. De hecho, cité fuentes judías que así lo dicen. Nuestro hermano quiere soslayar ese punto porque evidentemente esto no le respalda, puesto que él cree que los pioneros, la teoría de los pioneros, que Cristo vino a la existencia, no que estaba existente con el Padre o autoexistente. Menciona el caso de Nabucodonosor, que vio ahí una semejanza de hijo de Dios, pero hay que tomar en cuenta que Nabucodonosor era un pagano y lógicamente eso es lo que veían los paganos, ¿no? El nombre de su hijo, si lo sabes, cita Proverbios 30, pero en Proverbios 30 es una pregunta retórica. ¿Quién ha subido al cielo y descendió? En cambio, Cristo no es que subió primero y descendió, sino que descendió y después subió. Es todo lo contrario, no se refiere a Cristo. Se puede llegar allá a tener el conocimiento del Altísimo y descender y contarlo. Y si tenía un hijo que sirviera de testigo para manifestar que eso ocurrió de verdad. Bueno, ¿qué otro pasaje? Unigénito, ¿qué significa? Él dice que es único engendrado. Sin embargo, Hebreo 11:7 dice que Isaac era unigénito. Si era el único engendrado, entonces ¿a dónde mandamos a Isaac? Único engendrado no tiene esa definición. Quiero que vaya al diccionario de Treyer e investigue lo que significa único en su clase. Isaac era único en su clase y por eso tenían un tratamiento especial, pero no significa único engendrado, porque de serlo así, tendría que haber sido Isaac el único, pero Ismael, ¿a dónde lo dejamos? Otro aspecto, dice que Cristian le hizo creer que hay muchos dioses, que era una cosa primero y otra después. No, yo no estoy diciendo eso. Yo dije y cité las referencias que pueden entenderse una unidad de sustancia y de propósito, y eso no destruye la Trinidad, al contrario, la unifica. En ningún momento enseñé que hay otros dioses. Sin embargo, la pregunta que yo hice y esperaba la respuesta es que por un lado no tiene un problema, porque no puede negar que Cristo es Dios, pero tampoco lo puede confesar. Sin embargo, Pablo en Romanos 9, si no me equivoco, 9:5 dice: a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sin temor de lo. Tomás dijo: mi Señor y mi Dios, y no se mudó por eso. ¿Por qué tanto problema de confesar la deidad de Cristo? ¿Cuál es el pecado? Porque si hay un único Dios verdadero, entonces ¿por qué se le adora a Jesús? Entonces tienen dos dioses, porque dice también Jesús que al único Dios que adorarás es al Padre y a él servirás. Sin embargo, adoran también a Jesús, entonces adoran dos dioses. ¿Y por qué? Porque el término único lo ven exclusivo solo para el Padre, cuando es inclusivo. Daniel, el capítulo 7, nos dice que también a ese hijo que se le acercó al anciano le dieron la treyuo, que es servicio sagrado, que aparece en la misma referencia que Jesús dice que solo a Dios se le adorará y a él se le da servicio oculto sagrado. Aparece relacionado también con el hijo. También había dicho que yo presenté el texto de Juan, primera de Juan 5:7, el nuevo testamento interlineal de César Vidal, y César Vidal del Nuevo Testamento. De hecho, es histórica. Por ejemplo, cita primera de Juan 5:7, contra Praexas en el capítulo 25 de Tertuliano. De Cartago, aproximadamente 250 después de Cristo, en su obra trató primero diciendo: y el Señor, yo y el Padre somos una misma. Está citando Juan 10:30. Pero miren lo que dice: así como también está escrito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son uno solo. ¿Dónde se encuentra ahí? Porque dice que también estaba escrito eso. Solamente en primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Sí, Cipriano citó un texto en el año 250 que dicen después los autores de primera de Juan 5:7, que fue un texto espurio. ¿Cómo es posible que en el año 250 tiempo, Cristian, texto griego Cipriano de Cartago lo... Lástima que en la última parte de tu argumentación, el último minuto, falló bastante tu audio. Sin embargo, se entendió. Pudo haber sido más poderoso, pero muchas gracias. Estoy muy contento, muy alegre. Quiero resaltar el respeto de ambos expositores, la paciencia con que han entregado su conocimiento y el fervor también con el que lo han entregado. Me quedo con un comentario de la hermana Lucrecia que dijo que aprendemos de ambos.
Gracias, hermana Lucrecia. Ella dice, mis respetos para los dos. Gracias al Señor, todos aprendemos. Qué bonita actitud de solidaridad y de respeto para los dos hermanos que han compartido sus argumentaciones. Gracias, muchachos. Dios los siga bendiciendo, les siga dando vida y salud. Si quieren tener otro debate, después hablamos. Si no, ha sido excelente, ha sido muy enriquecedor de ambas partes. Un minuto para cada uno, para despedirse. Sí, gracias Natanael, gracias Cristian por la invitación y bueno, gracias a todos los hermanos y nada, que depende de cada uno, en nuestra relación personal con Dios y el estudio de las Sagradas Escrituras, recibiendo la palabra como la palabra de Dios, ¿no? Amén. Cristian. Agradeciéndoles la atención de nuestra amada audiencia. Yo le decía al hermano Emanuel de que este es un tema que hay mucha tela que cortar y el tiempo siempre es corto, pero les agradezco muchísimo su atención y disculpas a Vallejo si de alguna manera ha sentido que mi exposición fue intensa, pero yo soy así, o sea, es mi forma de ser, no significa que con eso yo esté en desacuerdo con él, sino que cuando yo voy a un debate voy con toda, como todo el mundo debe de ir. Y no. Mil disculpas si de alguna manera te he hecho sentir mal, no, si pasó no era mi intención. No, y no muchas gracias también a la audiencia por disculpas estar pendiente también, de esta transmisión increíble. Ha sido algo sumamente revelador. Claro, hermano, claro, aquí estamos y te entendemos. O sea, es parte del debate, ¿no? Sí, sí. A mí me ha servido mucho, ha sido excelente. Muchas gracias, muchachos. Bendiciones. Dios le bendiga. Para todos. Chao. Amén.